Smart Connections con David Blay. La innovación está presente en nuestras vidas y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ella, pero si miramos 5, 10 o 15 años atrás, veremos todo lo que hemos evolucionado, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel social o incluso a nivel de interacción entre las personas. Por eso, en este Smart Connections de CaixaBank Connect queríamos hablar de ese concepto y hacerlo además con dos profesiones realmente antagónicas. Una, la de abogado, que en teoría siempre va a ser muchísimo más clásica y como, por ejemplo, un bufete de más de 100 años puede innovar en estos momentos. Y otra, la de la tecnología pura, la del 5G, la que dice que, en teoría, lo que viene va a ser mucho más rápido y mucho más efectivo que lo que ya tenemos hasta ahora, que no es poco. Así que, una vez más, comenzamos este Smart Connections de CaixaBank Connect, conectando gente, conectando conceptos y, sobre todo, intentando que nos expliquen hacia dónde vamos en el mundo que viene. Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect. Francesc Muñoz, Barcelona, Chief Innovation and Information Officer en Quatre Casas, licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña. Posiblemente la innovación no esté ligada en el imaginario colectivo inmediato a un despacho de abogados de más de 100 años. Pero, sin embargo, cuando uno empieza a mirar hacia adelante, incluso de manera transversal, y a darse cuenta de todo lo que está ocurriendo a nivel legislativo en el mundo y a nivel de temas laborales dentro de megaestructuras, como pueden ser algunas de estas, se da cuenta de por qué en lugares como Quatre Casas existe la figura del Chief Innovation Officer. Y por eso queríamos hablar con él para que nos cuente cómo ha cambiado, porque imagino que ha habido un tránsito, todo este conglomerado en los últimos años, pero también para que nos pueda decir hacia dónde cree que va no solo este sector, sino todos los demás. Así que saludamos ya a Francesc Muñoz. Francesc, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros y poder aportar mi granito de arena a este maravilloso debate de la innovación. Bueno, pues tú con el cargo que tienes lo tienes evidenciado ya, pero me gustaría preguntarte por los inicios. Ahora enseguida nos metemos dentro de lo que es Quatre Casas y de todo lo que está cambiando, incluso, que es algo que quizá la gente desconozca, con una aceleradora propia de empresas de base tecnológica. Pero, ¿cuándo decide Quatre Casas, o en tu caso, cuándo te incorporas como Chief Innovation Officer a, en teoría, un bufete que es de abogados, que lleva más de 100 años y que lo que lleva más de 100 años es haciendo abogacía y ayudando en la legislación a las empresas? La verdad es que la pregunta es compleja, porque yo al final soy el Chief Information and Innovation Officer, con lo cual tengo dos gorros ahí, que a veces es verdad que puede decirse que es mano derecha, mano izquierda, porque el legacy a veces te limita la innovación, pero yo creo que tiene esa parte buena también, ¿no? Que el conocer el legacy te ayuda a decir, ostras, qué innovación es más rápida, integrable y puede funcionar mejor en el despacho, ¿no? Bien, la verdad es que yo me incorporé al despacho pues en el año 98, o sea, ayer, y ya el despacho tenía una vocación de buscar tecnología que pudiera aportar a desarrollar un despacho que había sido pequeño hacia una multinacional del derecho, ¿no? Y pues en el año 99 pues me fui a la meca de los abogados, que es Nueva York, donde allí ya había una feria que se llama el Legal Tech Show. O sea, el Legal Tech no lo inventamos ahora hace 4 años, sino que de hecho existía esa feria. Y bueno, pues íbamos allí a buscar tecnología para traerla aquí y tener unos sistemas de información que nos permitieran ser mucho más compañía y mucho más, tener unos procesos establecidos, unos sistemas financieros, unos sistemas de control de facturación, etcétera, pues muy acordes a cómo se gestionaban ellos, ¿no? Con lo cual, esa vocación siempre ha estado en el despacho y viene desde lejos, ¿no? Dicho esto, sí que en 2015, planteamos que, ostras, tenemos que hacer algo más que esto, que es adoptar tecnología del off the shelf, ¿no? Que dirían los americanos, de la que ya está disponible, y veíamos que, por un lado, en otros sectores, la relación con startups era algo ya
habitual, sobre todo en el sector financiero, y había una eclosión en el mundo legal respecto de las startups, ¿no? Startups en el ámbito legal tech, ¿no? Habían pasado de 0 a 500 en Estados Unidos en 3 años, ¿no? Decir, ostras, aquí algo se está moviendo, ¿no? Bueno, pues ahí pensamos en decir, ostras, vale la pena hacer un proyecto aquí de acercamiento a ese ecosistema innovador e intentar captar esa innovación para, al final, queremos seguir 100 años más de los negocios, ¿no? Esa es nuestra visión, ¿no? Con lo cual, ¿qué hice aquí? Pues mira, al final montamos una estrategia y me llevé al consejero delegado y al presidente al Silicon Valley, vieron lo que allí estaba pasando y claro, desde allí vuelves pues con una trempera, como decimos, espectacular. Me dijo, ostras, esto creemos que merece la pena intentarlo y me dijeron, pero Francesc, tú vas a ser el que impulse esto, con lo cual, por eso me cayó la gorra de Open Innovation ahí, ¿no? O sea, esa fue un poco la génesis del proyecto, ¿no? Bueno, esto es un clásico, ¿no? Que tú creas en algo claramente, vayas a enseñárselo a alguien y te caiga la gorra, como tú dices, y dices, bueno, pero ¿en qué momento, aunque esto me guste mucho, decidí yo esto? En cualquier caso, enseguida te voy a preguntar por esa aceleradora, que además ya lleva, como tú decías, desde 2015 bastantes años en marcha, por cómo estáis viendo la innovación pura en el mundo de la legislación, sobre todo con los temas tecnológicos que están abordando y con la inclusión del teletrabajo. Pero hablabas antes de las startups que normalmente están ligadas a gente joven, también de un bufete como Cuatro Casas, que no deja de ser una multinacional ya y que es aspiracional para muchas personas que intentan entrar dentro del mundo del legal. Te quiero preguntar por algo en lo que también se está innovando mucho, que es el hecho no solo de atraer talento, que creo que lo atraéis de manera endógena, sino el hecho de retenerlo, porque están cambiando las generaciones, gente millennial, gente Z, quizá no quiere tener unos horarios o unas condiciones como las que sí que estaban claras hace apenas una generación. Y eso también es innovación. ¿Cómo estáis innovando para que no se vaya el talento porque está buscando otro tipo de circunstancias laborales? Es verdad que eso es una demanda de las nuevas generaciones, ¿no? A ver, yo creo que por suerte en el ámbito laboral, no hemos tenido una pandemia que nos ha obligado a demostrar que el trabajo a distancia era posible y que era por lo menos tan eficiente como el trabajo en una oficina, ¿no? No diré más, pero por lo menos tan eficiente, ¿no? Lo que es cierto es que no es sostenible un modelo de 100% teletrabajo en nuestro caso, en negocios como el nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque al final requiere de una creatividad espontánea, de un conocimiento que captas por osmosis con el vecino. Ese tipo de cosas no pasan en digital aún, ¿no? Con lo cual sí que requerimos que eso siga pasando en sitios en los que estén presencialmente, ¿no? Cara a cara, ¿no? ¿Cómo va a quedar el modelo? Aún no lo sabemos. Estamos trabajando en ello, como decía el amigo Aznar en aquellos momentos. Estamos trabajando en ello. Entonces vamos a ver cuál es la propuesta. Somos muy diversos y tenemos desde la izquierda hasta la derecha, o sea, con lo cual hay muchas posiciones en medio. Yo creo que al final vamos a llegar a un buen equilibrio, pero sin duda eso tiene que evolucionar. Y porque es verdad, la gente joven pues te pide otras cosas y quiere estar implicada en un proyecto como el nuestro, porque requiere de verdad del mayor talento para resolver los retos jurídicos que los clientes cada vez tienen y son más complejos cada vez, porque como tú decías, es un mundo cada vez más regulado y con mayor complejidad jurídica, pero también quieren ese equilibrio entre vida personal y profesional. Es verdad que el derecho y como la medicina y algunas cosas es muy vocacional, con lo cual todavía aquí más en este mundo se fusiona mucho más lo personal y profesional, ¿no? Y las barreras son mucho más difusas que en otros entornos, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que esa parte de la vocación, pues Rodrigo, respecto a los horarios, al final ya no sabes qué horario haces, ¿no? Y al final estoy en el negocio y estoy cuando haga falta, ¿no? Con respecto a las startups, a la innovación, hablabas mucho del legal tech y de un mundo cada vez más regulado, y lo hemos visto ahora también con la pandemia y con el teletrabajo, y de hecho están saliendo leyes que eran impensables quizá hace 10 años. No sé si dentro de vuestro programa o en la visión encaja que los abogados obviamente tengan que estudiar prácticamente cada día, porque cada día evolucionan los sistemas,
pero posiblemente llegue un momento en el que eso sea inasumible por la gran cantidad de información que hay, y dentro de las legal tech y con toda la tecnología startup, esto puede ayudar a que los abogados sean más rápidos a la hora de incorporar esos conocimientos. ¿Está yendo hacia ahí uno de los caminos? Sí, sin duda. Esto es así. Al final es máquina más hombre es mejor hombre, ¿no? Esto es sin duda. La tecnología va a asistir muchísimo más al abogado. Tiene que ayudarles a reducir el tiempo dedicado a tareas de menos valor, como es desde el drafting de documentos hasta la búsqueda de precedentes. Todo eso va a ser cada vez más automatizado. Y esto te va a ayudar a que el abogado se dedique a tareas de mucho más valor que actualmente, ¿no? Con lo cual va a estar asistido por la tecnología, y hay ya tecnologías que asisten, ¿no?, en este tipo de tareas a los abogados, ¿no? Y son unas de las que estamos, lógicamente, pues ávidos de buscar, conocer e incorporar, ¿no? Porque nos dan productividad, nos dan eficiencia y nos dan, sobre todo, eso, que el abogado pueda vivir mejor haciendo cosas mucho más interesantes para él y para el cliente, ¿no? Esa, sin duda, es uno de los focos, y ahí pues el machine learning, pero no solo machine learning, todo lo que es document automation y demás, está ayudando mucho a reducir eso, insisto, tareas de menor valor. Bueno, desde que te incorporas en el 98, os vais a Silicon Valley en el 2000, han pasado 21 años, una pandemia, 2 crisis, un salto enorme con las redes sociales, con Internet, dominándolo todo. Se está hablando del metaverso ya, o sea, que estamos dando saltos hacia adelante. No te voy a preguntar en qué ha cambiado tu puesto, porque tiene que haber cambiado 75 veces desde entonces, pero ¿cuál es el foco de un Chief Innovation Officer hoy, teniendo tantos focos abiertos como si fuera un incendio multipista? Es complicado, lo decías, un toque poner el foco, ¿no? Porque es multifoco. Y es multifoco. Mira, nosotros al final lo que hemos hecho es tenemos definida una estrategia y dónde ponemos los principales focos, ¿no? Con ese doble ojo que te decía, de Chief Information and Innovation Officer, pues por un lado está en la pata más de, ciberseguridad. Ciberseguridad es un ámbito donde hay que poner el foco, es una de las grandes patas. 2, en nuestro caso, también en todo lo que es maximizar la transmisión y compartición de conocimiento colectivo, clave. Un despacho de más de 1.000 abogados es fundamental para maximizar ese potencial. 3, el puesto de trabajo digital, el Digital Workplace, también clave para dotar de eficiencia cada vez más al abogado, porque los trabajadores de conocimiento, como somos nosotros, cualquier mejora de su trabajo diario impacta directamente en cuenta de resultados, ¿no? Con lo cual es un foco total. 4, la capacitación de habilidades digitales de las personas. Al final, la transformación digital la haremos cuando transformemos a todas las personas, y transformar a las personas es un proceso, no es un proyecto, es continuo en el tiempo y seguirá siendo continuo en el tiempo. 5, y toda la parte de automatización y inteligencia artificial, ¿no? Son los principales focos a los que estamos poniendo ahí nuestra atención. Lógicamente, siempre está pues el levantar la persiana y que el negocio siga funcionando perfectamente. Eso es uno de los retos lógicos y que tienes que asumir como parte de tu tarea, ¿no? Pues Francesc Muñoz, CEO, aunque con dosis, Information and Innovation de Cuatro Casas, muchísimas gracias por acercarnos cómo es la innovación en un bufete de estas características, y seguro que hablamos más porque esto cambia constantemente. Tú lo has visto durante los últimos 20 años y seguramente lo vayas a ver también durante los próximos 20, si es que no quieres parar antes, que esto también es otra decisión personal. Un abrazo. Gracias, David. Encantado. Un abrazo. Smart Connections. José Montserrat del Río, Valencia, catedrático en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia, asesor del Banco Mundial para la implantación de la tecnología 5G. Posiblemente la G no era una de las letras que más nos impactaba hace 10 o 15 años, pero nos hemos ido acostumbrando a ella porque ha ido ligada a la tecnología que estamos usando y que seguiremos usando en el futuro. Seguramente no nos acordemos del GSM que utilizábamos en los primeros móviles, quizá no nos suene mucho el 1G ni el 2G, pero el 3G ya empezó a ser algo bastante impactante en nuestras vidas. Nos decían que el 4G las cambiaría, y en cierta medida, y sobre todo con la pandemia y el teletrabajo, las cambió ligeramente, y sobre todo
el 5G es lo que nos cuentan algunos de los expertos que va a evidenciar un cambio tremendo, sobre todo, por ejemplo, porque la latencia, que es aquello que pasa entre que apretamos un botón y la acción ocurre, aunque estemos en otro lugar del mundo, va a ser mínima. Y ya que hablábamos de algo más clásico, con un bufete de más de 100 años intentando innovar, buscamos ahora saber qué es lo que va a pasar a corto, medio y largo plazo en la humanidad a través de la tecnología y a través, por ejemplo, de la movilidad con el 5G. Y os estáis preguntando qué tiene que ver todo esto con un catedrático del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero es que un día le llegó un correo que en principio iba a borrar por diversas circunstancias y que acabó cambiándole la vida. Así que nos lo va a contar ya José Montserrat. ¿Qué tal? Muy buenas, José. Pues muy bien, aquí estamos, innovando, como siempre. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con cuántos años lleva uno innovando, ¿no? Como investigador, después de que muchas veces, yo creo que hace algunos años, las universidades fueran percibidas como posiblemente focos de inmovilismo y que, sin embargo, lo hemos visto en esta crisis, pero lo llevábamos viendo bastante tiempo. Ahora mismo, seguramente las disrupciones más grandes vienen de dentro de ellas, no solo de las personas que están allí habitualmente, sino también de las que se acercan por diversas circunstancias. Ya hablaremos de la financiación, que es otro tema a debate sobre si es la adecuada o no para que estemos innovando al nivel en el que está España en estos momentos, pero ¿cuál es la historia de José Montserrat? Pues la innovación ahora mismo parte de los centros de investigación y en muchos casos universitarios, como bien estás apuntando, ¿no? Aquí se combina pues la experiencia y el carácter innovador o investigador de los profesores, que somos todos un perfil muy similar, ¿no? Gente muy inquieta, que le gusta aprender, etcétera, con la capacidad de innovación que tiene una persona joven, porque no olvidemos que las grandes disrupciones innovadoras siempre vienen de los jóvenes, ¿no? La capacidad innovadora a los 40 ha desaparecido, a partir de ahí te conviertes en un gestor, ¿no? Que tienes experiencia, que sabes cómo gestionar la innovación, pero las ideas disruptivas realmente vienen de los jóvenes. Entonces, eso ocurre en la universidad y, como dices tú, es un polo de innovación que estamos cuidando y que debemos de cuidar un poco más, ¿no? Yo también hago aquí un llamamiento a darle el valor que tiene a la investigación y a cuidar a que las universidades se centren en ello y no pierdan el tiempo a veces en otras cosas que nos lían. Como persona mayor de 40 años te voy a perdonar el comentario de los 40 y de la innovación, pero vámonos a la parte de la gestión. Y rememoremos un poco lo que contábamos al principio, esa parte de la historia que no deja de ser curiosa. Yo no sé cuántos correos electrónicos, te aseguro que un periodista recibe muchos, pero no sé cuántos recibe un investigador, un catedrático y alguien que está asociado a innovación y, sobre todo, que trabaja alrededor del mundo. No sé cuántos mails te llegan habitualmente, pero claro, el hecho de que a uno le llegue un correo electrónico del Banco Mundial puede parecer que sea un no deseado, un spam o lo que se llama phishing, que tenga que ver seguramente con que después de esa comunicación te llegue otra diciendo que tienes un tío en Kenia que desconocías y que te ha legado una fortuna de 10.000 millones y acabas pinchando en un enlace. ¿Cómo fue el hecho de ser capaz de discernir que aquel correo entre tantos podía ser real, podía ser verídico y cambió un poco el orden de tu vida en estas circunstancias? Claro, la verdad es que me pasa que normalmente esos emails de phishing que dices tú suelen venir por las noches, ¿no? Entonces mis primeros correos de las 2 de la mañana, de las 3 de la mañana, de tal, son todos de ese estilo. Y normalmente los borro en cadena, ¿eh? Voy uno tras de otro, plan. Y lo primero que hago en las mañanas es borrarlos todos. Y efectivamente el que me escribía, que es Adam Stone, pues él trabaja bastante tarde por las tardes americanas, que acaban siendo las 2 o las 3 de la mañana. Entonces era uno de esos emails que estaba en medio de un sistema de un injerto capilar, de un keniata que me da toda su herencia y de un señor que me escribe diciendo que quería hacer una entrevista porque están buscando un experto en movilidad 5G para eso. Entonces, pues yo efectivamente pues no lo borré de milagro y dudé de si era un contenido verídico, porque ya sabes, es total. Entonces lo primero que hago siempre en este tipo de cosas es mirar el encapsulado del correo y ver cuál es la dirección realmente proveniente. Y claro, veo ahí @worldbankgroup.com y digo, bueno, pues igual esto es de verdad. Y sigo investigando, me meto en la página web, busco la persona y la persona existía, ¿no? Era como estaba haciendo yo mis labores de investigación para ver que todo era realista. Y cuando vi que el email era verídico y la persona existía, entonces le contesté muy prudentemente
diciéndole hola, sí soy yo, si quieres hablamos, ¿no? Pero sin mucha certeza, ¿no? Era como, bueno, pues ya veremos. Y de hecho cuando nos entrevistamos se lo conté, ¿no? Porque era como una cosa curiosa. Yo creo que a lo mejor fue uno de los motivos por los cuales me cogieron, porque le hizo gracia la historia, ¿no? Pero él me dijo, pues no te puedes imaginar la cantidad de gente que no me contesta. Efectivamente, pues a veces nosotros nos aproximamos a la ciencia de manera muy directa y a veces pues a la gente le sorprende, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido del modelo americano, que fíjate que ahora que hablamos de innovación, es que no les da miedo acercar a la ciencia a las decisiones reales de un gobierno como el keniata, ¿no? Que de hecho es una de las cosas que hicimos. Y entonces buscan a alguien que sepan que sabe de eso y que es un súper experto en una cosa y no lo conocen de nada, pero va y le preguntan, oye, asesóranos que te pagamos porque quiero que el mejor del mundo venga a decirnos cómo tenemos que desplegar una carretera 5G aquí en Kenia para llevar las mercancías desde este puerto a este punto de distribución logística, ¿no? Entonces, bueno, ellos son muy ambiciosos respecto a eso, quieren a lo mejor, ¿no? Entonces lo van a buscar allá donde esté y yo creo que ese punto globalista es algo que tenemos que intentar buscar, porque lo que nos pasa aquí en España es que tenemos la percepción de que todo lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Pero eso es muy fácil, eso lo hago yo, ¿no? Y esto, no, eso también lo hago yo, y eso también lo hago yo, ¿no? Entonces al final, como que mi pequeña empresa lo tiene que hacer todo y es continuista desde la A hasta el final, ¿no? En lugar de buscar esas sinergias de la excelencia en distintos partners que trabajemos en común. En el continente europeo y un poco también, como decías tú, en Estados Unidos damos por hecha la movilidad, que las carreteras funcionen, que podamos coger un avión tranquilamente, que la gente vaya en coches, en camiones, y al final no nos damos cuenta, y fíjate que nosotros somos el país que más cerca está de África, de cómo se puede vincular la tecnología a un lugar donde, a pesar de todo, por ejemplo, pues no hay carreteras en algunos sitios, ¿no? Y la curiosidad que me suscita una de las cosas que leía sobre ti que me contaban es que el Banco Mundial, como tú nos has explicado, te dijera que tenías que aplicar el 5G a la movilidad en lugares donde incluso la tecnología muchas veces ni siquiera existe. ¿Cómo se aplica, cómo se piensa y cómo hay capacidad para implementar este tipo de tecnología en un país con todas estas carencias? Claro. Pues mira, te voy a contar el caso de Kenia porque es un caso, a mí me gusta mucho, ¿no? Kenia llega pues el dictador de turno, ¿no? De hecho no es un dictador, pero vamos, llega el gobierno de turno raro porque ahí son todos como muy poco estables y demás. Y la persona que entra en el gobierno ve claramente, bueno, porque al final las cosas funcionan así, ¿no? Porque alguien es visionario o es ambicioso en sus visiones, ¿no? Este hombre detecta que tiene que apostar por la tecnología para sacar a su país de la pobreza, ¿no? Y sin ni corto ni perezoso, pues se da cuenta, lo que he dicho antes, que él no es capaz de hacerlo, ¿no? Pues que Kenia jamás va a salir de su pobreza tecnológica por sus propias capacidades, porque no las tienen. Y entonces pide asesoría al Banco Mundial, en este caso. Y entonces, con mucha humildad, el Banco Mundial va allí y dice, venga, pues yo te ayudo, te invierto en esto, tal. Y efectivamente hicieron muy poquitas cositas, pero las cositas que hicieron las hicieron bien, ¿no? Entonces hicieron un puerto logístico, hicieron un centro de logístico de distribución y acercaron una zona productiva que podía tener en un futuro a esa conectividad. Y después empezaron a desplegar 5G, ya te digo, sin corto ni perezoso, se invirtieron en esto. Y lo bueno que tiene la 5G es que como facilita y mejora muchísimo la eficiencia de los procesos de transporte, es una puerta de entrada para las propias empresas que les interesa que eso funcione mejor, ¿no? O sea, imagínate que Inditex produjera, que no es el caso, en Kenia, pues a él le interesaría que su puerto logístico fuera muy ágil, ¿no? Porque así mejora sus procesos. Entonces, a ellos les interesa invertir en 5G, no porque estén pensando en el móvil de la persona X que esté en la ciudad Y, sino porque están pensando en su proceso productivo. Entonces, pueden aportar inversión privada para desplegar una red por puro interés mercantil de una empresa privada, pero además el Estado, gracias a esa coinversión público-privada, pues es capaz de también ofrecer 5G a sus ciudadanos. Es como un efecto colateral que es que encima los ciudadanos se van a poder conectar. Y entonces el impacto de conectar el Estado o el país, Kenia en este caso, con 5G fue que empezaron a hacer cosas. Por ejemplo, hicimos un proyecto de despliegue de medicinas con drones. Entonces, aquello que antes tenían que ir en burro, porque efectivamente no había carreteras, pues ahora había puntos de distribución y de los hospitales de cabecera cogían las medicinas y los llevaban al pueblo X, a la aldea Y, tiraban con paracaídas tal cual los medicamentos y ahí hay un sanitario que lo coge, pero hemos hecho que esa medicina llegue en 1 hora y no en 2 días de burro, ¿no? Entonces, eso fue un proyecto de los drones fantástico. Después otro con autobuses, con techos solares y tal, que también les permitió mover a los niños a los colegios. Bueno, hicieron varias cositas y la cuestión es que en un periodo de tiempo que hubo una intervención allí importante de tecnología
de 3 años, al final del proceso se analizaron los indicadores de ese país y resulta que la brecha de igualdad entre hombres y mujeres había mejorado en 3 puntos. ¿Por qué? Porque subsidiariamente habías conseguido que esas mujeres llevaran a sus niños al colegio, que las niñas no sé cuántos, que todo el mundo ahora quisiera ir a estudiar porque había un camión que iba a recogerles, que no les costaba dinero porque tenían placas solares y de eso les sobra, ¿no? Entonces habías cambiado la tendencia de un país, fíjate, con una visión de un dictador que a lo mejor es horrible, pero él por lo menos tiene esa generosidad de pensar que a lo mejor salvando la brecha digital es capaz de sacar de la pobreza a un país, y es así. Y de hecho el estudio que hice para el Banco Mundial precisamente era sobre eso, era sobre las puertas de entrada en la inversión que podían suponer un cambio de paradigma económico en países sobre todo más empobrecidos. Es curioso porque hablamos de los dilemas que puede haber con el 5G en países como África, pero el gran debate, por ejemplo, que existe en Europa y sobre todo Estados Unidos con los coches sin conductor, con los coches autónomos, no tiene tanto que ver con la propia tecnología como con el hecho de que se estén planteando, hablábamos de dilemas y esa es la palabra, ¿no? Dilemas éticos. Hay mucha gente que quizá desconoce que cuando se están probando coches sin conductor, prácticamente lo que se programa en un algoritmo es saber si cuando tú vas dentro de un coche que es tuyo y por cualquier circunstancia que escapa a tu control y a la del coche vas a tener un accidente y ese coche lo percibe, es factible que no te salve a ti, porque a lo mejor tú vas solo y el coche, el automóvil detecta que delante donde te vas a chocar pues hay 3 vidas y no una como solo la tuya. ¿Cómo se está consiguiendo intentar resolver algo que realmente es muy complicado en estos momentos? Bueno, nosotros tenemos coches autónomos, quiero decir, los programamos, de hecho, uno de nuestros módulos software es precisamente un coche autónomo. Y efectivamente ese tipo de decisiones es un algoritmo de inteligencia artificial, tiene que decidir, ¿no?, qué hace, en qué momento frena, en qué momento no frena, qué decisiones tal. Y efectivamente hay un escenario de situación de un vehículo en el que el vehículo analiza las constantes y lo que está pasando al revés y sabe que se va a estampar, ¿no? O sea, él analiza entonces pues, la maniobra para minimizar el daño en la cabina, incluso teniendo en cuenta los pasajeros que llevan, ¿no? Porque llevan sensores, saben que lleva uno detrás, uno no sé qué, y entonces puede ajustar su golpe para que vaya justo en el ángulo distinto al que en ese caso a lo mejor hay un niño que está justo detrás del conductor, ¿no? Ese tipo de dilemas existen y efectivamente hay un dilema clásico que es, bueno, te vas a matar, o sea, te vas a estampar y entonces tienes que decidir si en esa maniobra de salvación te llevas por detrás a 3 chavales que están ahí en la carretera o eres tú, ¿no? Entonces hay un balance de vidas que efectivamente, claro, tú imagínate que te compras no quiero dar marcas, ¿no? Pero un coche marca Acme y ese coche marca Acme lleva el algoritmo que siempre te salva a ti. Y el marca Teta lleva algoritmo que siempre mata a todos. ¿Cuál eliges tú, no? Entonces yo quiero el que me salva a mí, ¿no? A mí me da igual que sea el que más éticamente no sé qué, ¿no? Primero que me proteja a mí. Entonces es un tema, ese tema ético que sí que se está trabajando, ¿eh? Es un tema que se tiene que estandarizar porque todos tienen que aplicar el mismo. Porque si no, mi instinto como vendedor de coches es hacer el que va a hacer que mis clientes me compren, ¿no? Que es el que más protector sea con respecto al conductor, ¿no? Entonces ahí, pues efectivamente hay bastantes dilemas éticos y al final es triste, ¿no? Pero tienes que aplicar pues los criterios que se llevan aplicando cientos de años, ¿no? Que primero los niños y las mujeres, ese tipo de protocolos de salvamiento marítimo y el último, el capitán, es así. O sea, ese es el protocolo a seguir. El último es el conductor y el primero son los niños y después son mujeres y tienes que aplicar ese protocolo, pero porque está estandarizado, ¿no? No hay más que eso. No es tecnológicamente un problema, es más un problema de ética en este caso. Pues José Montserrat, asesor del Banco Mundial en materia de 5G y movilidad, ha sido un placer hablar contigo de futuro. Estaríamos aquí hablando ad eternum, pero ya no sería futuro sino presente. Lo que tenemos claro es que igual que las Gs han ido mucho más rápido de lo que esperábamos, el futuro se nos acerca también muchísimo más rápido y ojalá que, como nos has contado, esa tecnología pueda convertirse en un proyecto que ayude a que la brecha de la desigualdad que existe en el mundo sea cada vez menor. Un abrazo y muchas gracias. Un placer hablar contigo, David. Un abrazo. Un bufete de abogados de más de 100 años que utiliza la tecnología para cambiar, no solo internamente, sino también a nivel social. Y una persona que desde una universidad
que antes era un foco de inmovilismo y que seguramente ahora se está convirtiendo en uno de los grandes centros de innovación para todo el mundo, nos cuenta cómo iremos más rápidos y cómo, sobre todo, intentaremos acortar las distancias tanto físicas como tecnológicas con el resto del mundo. Así hemos afrontado la innovación y así lo contamos un mes más en el podcast Smart Connections, donde en CaixaBank Connect intentamos conectar a la mayoría de las personas que nos inspiran para poder inspirar a todas aquellas que nos escuchan. Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect.